Colombia. Doña Rocío Aguilar, un candidato presidencial, don José María Figueres, dice que en este contexto de aumento del costo de la vida, que conviene hacerle un recorte al ROP, a ese ahorro destinado para el momento de pensionarse, y dice, bueno, pues rebanémosle, saquémosle una tajada que es casi el 30%, me parece que fue lo que propuso, para que se pueda disponer ya las personas que lo tienen y bueno, y enfrenten de esa manera el costo de la vida. Hemos hablado en los últimos 2 años de si echarle mano al ROP o si esto es un ahorro o si esto es un fondo de pensión, que obviamente el fondo de pensión es un ahorro para efectos del momento de jubilarse, pero ahora ya un candidato presidencial en este contexto duro para muchos hogares, y eso suena bien para mucha población. ¿Cómo es la valoración suya, doña Rocío? Sí, eso suena bien, y de hecho algunos otros países, por digamos, temas políticos, finalmente lo llevaron adelante y hoy día se arrepienten. Porque finalmente lo que están es destruyendo la posibilidad de que una persona reciba esa pensión digna a futuro. Eso es como decir, mire, dejemos de cotizar para el régimen de enfermedad y nos ahorramos eso. Y en el momento en que tengamos el primer problema, va a decir la caja, yo no los puedo atender. Esos fondos que las personas tienen en el ROP son para su retiro, son para complementar, por eso se llama complementario de pensiones, son para complementar una pensión que la caja va a tener que ir reduciendo en el tiempo para hacer sostenible su sistema. Durante el inicio de la pandemia hubo discusiones profundas sobre el retiro del ROP. Eso se logró dichosamente atenuar porque significaba realmente un verdadero problema para la gente hacia adelante. Suena muy atractivo, pero lo que estamos básicamente, como digo yo, sacándole la plata del bolsillo a la persona para ayudarle a ella misma. Hay que buscar otras formas de más bien de cómo ayudamos, y no puede ser usando su propio ahorro que está destinado a la pensión. Puede verse como una propuesta de contexto electoral que suena lindo para la población y que no necesariamente conveniente. Sí, suena atractivo, pero realmente es totalmente inconveniente. El otro candidato, Rodrigo Chávez, buena parte de su campaña, sobre todo antes de la primera vuelta, tal vez en esta segunda parte de la campaña no tanto, pero sí enfatizó mucho en vamos a eliminar las pensiones de lujo. Doña Rocío, ¿qué entender de una propuesta como esa cuando sabemos que ha habido reformas para ir recortando dentro de lo posible y no de manera sencilla, porque obviamente cada quien pues defiende sus propios intereses por más que sean privilegios? ¿Cómo entiende usted el tema el concepto pensiones de lujo en este momento? ¿Es realmente de verdad un tema que mueva el indicador de las finanzas públicas? Vamos a ver, efectivamente el país, no ahora, ya tiene desde los 90s de hacer esfuerzos importantes por eliminar estas pensiones de lujo que nacen de lo que hablamos anteriormente, que pagaban el 100% del salario, que se pensionaban a 40 y resto de años. Es más, la fiesta de aquellos años. Yo recibía más años de pensión que los años por los que aportaba. O sea, para ponerlo en ese contexto, y se han venido haciendo reformas de manera constante desde el año 92, donde nace el régimen transitorio de reparto, y se pone un alto en ese momento. Por supuesto que las personas que habían entrado antes de ese periodo son las que aún mantienen el derecho, pero con modificaciones legales posteriores, pensiones que son, digamos, las denominadas pensiones de lujo, se han rebajado con una contribución solidaria, es decir, yo mantengo el monto de la pensión, pero tengo una contribución solidaria y determinados impuestos. ¿Cuál es el límite de eso? Ese límite lo ha fijado la Sala Constitucional, diciendo que esa reducción en la pensión no puede superar un 50 a un 55%, amparada en un convenio de la OIT. Aunque si usted se va al voto de la sala, algún voto disidente dice que podría ser
creo que hasta el 60%. Pero lo cierto es que eso se ha venido haciendo de manera consistente. Es que pensiones tiene como 14 o 20 leyes, ¿verdad? Y eso se ha venido corrigiendo. Se puede seguir haciendo cambios, pero marginalmente no van, digamos, se pueden y se deben seguir haciendo cambios, sobre todo para los beneficiarios de esas pensiones, pero no son ya, digamos, del orden de magnitud de las reformas que se han venido haciendo. No son un problema de finanzas públicas en este momento, digo, considerable. Todo el sistema de pensiones es un problema para las finanzas públicas. En primer lugar, el déficit actuarial de IBM, no hablemos de las pensiones con cargo al presupuesto, el déficit actuarial de IBM que hace que menos de las pensiones que vamos a pagar estén financiadas, son un problema para las finanzas públicas. Es más, el mayor riesgo fiscal de las finanzas públicas son las pensiones. Usted tiene el déficit número 1, el de la caja, el del Poder Judicial, que se amortiguó de manera importante con la reforma del 18, y uno que ya no es un riesgo, que es una realidad, que son las pensiones que estoy pagando con cargo al presupuesto. Claro, las pensiones son un factor crítico del tema de finanzas públicas, pero las pensiones de lujo, o lo que hemos llamado pensiones de lujo, lo es también específicamente este nicho del tema de pensiones, doña Rocío. Bueno, hubiera sido deseable, por supuesto, que esas pensiones con cargo al presupuesto hoy día estuvieran financiadas. ¿Por qué? Porque siguen costándole a todos los costarricenses el pago de esa pensión, y siempre va a resultar odioso que son pensiones de montos por los que ni siquiera llegaron, digamos, se llegó a contribuir en muchas oportunidades. Pero como dije, lo que se pudo hacer en buena medida ya se hizo. Se pueden hacer ajustes adicionales, pero marginalmente son menores, y es algo con lo que viviremos casi que el resto de este siglo. Por eso hemos dicho hemos barrido el polvo debajo de la alfombra mucho tiempo, y luego se hace un barrial. El mayor detonante, el mayor cambio que se hizo fue parar la hemorragia en el año 92. Y ahí fue realmente una decisión muy importante, y ahí nace el régimen transitorio de reparto, y entonces nace un nuevo sistema de pensiones para el magisterio, etcétera. Y el resto de los empleados públicos, quitando el magisterio, se van, a partir de que ingresaron después del 92, cotizan para IBM, como el resto de los mortales cotizamos para IBM. Y ahí en IBM sí que no hay pensiones de lujo, hay un tope máximo y ya está. Vamos a ver, no el concepto de pensiones de lujo, pero sí hay pensiones, o hay, digamos, beneficios que superan el monto por el cual se contribuyó, claro, porque la caja tiene una pensión mínima, y casi la mitad de los pensionados, es un tema importante, recibe un monto de pensión superior al monto por el cual contribuyó. Eso, por supuesto, obedece a que es un sistema solidario. Claro, entendemos como pensiones de lujo, pensiones que van más allá de lo que se cotizó, y a veces no son montos millonarios de esas pensiones, pero sí siguen siendo por encima de lo que fueron las contribuciones del trabajador. Doña Rocío, a ver, es obviamente público, usted fue ministra de Hacienda en el inicio de esta administración. Cuando ve las cifras, considerando que pensiones está por supuesto enmarcado con temas de finanzas públicas, cuando usted ve los indicadores de salida de este gobierno, estamos ya a 2 meses de que menos de que se vaya el gobierno de Carlos Alvarado, sabiendo que usted salió de ahí por un conflicto, ciertamente, ahora desde otra trinchera fuera del gobierno central, usted ve el resultado financiero, los resultados financieros a este momento, ¿con qué mirada? ¿Con qué sensación? Esto ya en unos 3 minutos, 2 minutitos que nos quedan. Yo diría que número uno, con una altísima satisfacción de haber logrado esa reforma, gracias no solo al apoyo decidido del Poder Ejecutivo, sino sobre todo de la Asamblea Legislativa y de una serie de grupos que entendieron que el país no tenía que resolver ese problema o íbamos a hundir al país. Y una reforma que no era solo de más ingresos, sino una reforma
que tenía prevista la contención del gasto por todas las transformaciones que se hicieron en el capítulo de remuneraciones, pero sobre todo que tenía el ingrediente para asegurar que eso sucediera, que era la regla fiscal. Una transformación de un impuesto vetusto, que era el impuesto de ventas, a un impuesto al valor agregado, incorporando servicios, que era uno de los campos de mayor crecimiento en los últimos años del país. Que ya nos habituamos, ¿verdad? Sí. Digamos, en general el mercado ya habla del IVA. Además, generó por supuesto, un impacto muy positivo en la recaudación de renta, porque la factura electrónica, el IVA, dan una enorme trazabilidad. Esa reforma incluso le permitió al país atravesar una pandemia. Si esa reforma no se hubiera hecho, no me imagino en qué situación nos encontraríamos. Pero sí creo que hay ahí un conjunto, digamos, de factores que contribuyeron. La Sala Constitucional, cuando efectivamente le dio a las finanzas públicas básicamente un lugar en la Constitución, porque sin unas finanzas sanas es imposible que el resto de los derechos se garantizaran. Sostenibilidad del Estado de Derecho. La Asamblea Legislativa, que logró, digamos, efectivamente, alrededor de un tema del país que era importante, se obtuvieron finalmente los votos. Y el compromiso que yo creo que existió en todo momento, a pesar de las circunstancias adversas que pasamos, de la necesidad de recurrir a letras del Tesoro, de 3 huelgas muy amplias, y se llevó adelante. Y como digo, posiblemente los resultados hubiesen sido mucho mejor si no hubiéramos atravesado la pandemia. Pero dicho de otra forma, lo que se hizo permitió atravesar esa pandemia de mejor manera. Creo que el país va en ruta hacia la sostenibilidad. Esta ley de empleo público, que era un ingrediente que estaba incluido de manera conexa a la reforma, y nos queda la tarea urgente y pendiente de hacer el resto de reformas administrativas para que las instituciones puedan cada vez ofrecer más y mejores servicios. Y el reto no está en la cantidad de instituciones, sino en la calidad, en la coordinación, en la integración, para que eso sea una realidad. ¿Ve usted que sí, el 8 de mayo, cuando asuma el gobierno don Rodrigo Chávez o don José María Figueres, sí tendrán una casa ordenada, como es el lema que ha hecho o la frase que ha reiterado este gobierno en últimas semanas? Yo diría que no quedó más que ordenar la casa, ¿verdad? Si no, esa casa se hubiera caído. Colombia.